Entonces esto es como poner a funcionar el cerebro como tal. Y ustedes saben que no hay mejor juez que uno mismo. Uno se da palo a uno mismo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. Video un poquito diferente a lo que normalmente me ven a hacer en el canal, haciendo cosas aquí por mi casa o vlogs. En este video es un poquito más de información, más educativo, digámoslo así. Por aquí están mis gordas y le ven los piecitos. Yo estaba en el lugar de esas personas que han estado buscando cómo aprender inglés, cómo mejorar tu acento o cómo mejorar tu pronunciación, más bien digámoslo así, el acento un poquito difícil de perder, yo todavía lo tengo, o cómo mejorar tu listening y todas esas cosas. Así que yo dije, bueno, no sé, a veces es bueno compartir las experiencias que tú has tenido. Yo lo que tengo aquí y lo que tengo anotadito, si me ven por aquí mirando a un ladito, son mis notas que hice porque viajé un poquito al pasado, acordarme de las cosas que yo solía hacer o que practiqué y que me funcionaron. También les quiero decir algunas cosas que no voy a decir perdí el tiempo, sino que digamos en el momento no fue práctico, en el momento no me sirvieron mucho en el momento. A mí personalmente, ustedes saben, todo es relativo. Algunas personas pueden que me digan, bueno, pero a mí sí me funcionó, a mí no tanto. La primera cosa que empecé a aplicar, digámoslo así, eso fue algo que cambié en mí, fue mi mentalidad. Empecé a dejar de decir, no puedo. Eso es muy difícil. Ay, yo nunca podría. Si a duras penas hablo español, ¿cómo voy a hablar inglés? Bueno, eso lo cambié por completo. Yo empecé a decir, si hay personas que hablan 4 y 5 idiomas, ¿por qué yo no puedo aprender un segundo idioma? ¿Qué tengo yo diferente a esas personas? Nada. Segunda cosa que también cambié en mí es dejar de ser tímida. Yo soy muy tímida. Bueno, solía hacerlo mucho más. Ahora soy un poquito más abierta, un poquito más outgoing, pero si ustedes me ven en los videos, ustedes dirán, no, ella no es nada tímida, pero sí lo soy bastante. Si ustedes le hablan a mis familiares, le van a decir, sí, no es más penosa. Pero créanme que si yo tengo los suscriptores que tengo en este canal, los tengo al frente mío y les tengo que hablar a ustedes viéndome a mis ojos, yo no voy a poder desatar ni 3 palabras juntas. Así que sí lo soy, antes lo era muchísimo más, pero dejé eso también a un lado, al menos en el tema de aprender inglés. Lo dejé al lado porque veía que me estaba retrayendo muchísimo. En especial cuando ustedes saben y van a estar muy de acuerdo conmigo, nuestra cultura hispana es una cultura muy feliz, muy burletona. Nosotros nos reímos de todo, nosotros nos burlamos de todo, a todo le sacamos gracia, a todo le sacamos chiste. Entonces fue una de las cosas que dejé a un lado, la timidez y dejar de pensar en el qué dirán o ay, yo dije tal cosa y Julanito hizo como que... Bueno, me vale, yo estoy tratando de aprender. Si usted no quiere, pues quédese usted ahí. O si usted habla mucho inglés, pues bueno, gracias a Dios y bien por usted, pero yo estoy tratando de superarme. Así que dejé la timidez a un lado y empecé con toda. Tercera cosa, que esto sí, yo digo que es uno de los mejores tips que uno puede coger en esto de aprender inglés, es penetrarse en la cultura norteamericana. O donde tú estés, porque pues hay otros países donde hablan inglés, que no es solamente Estados Unidos, donde tú estés viviendo o estés trabajando o tengas pensado ir, tienes que saber que te tienes que penetrar en la cultura de ese país, de ese sitio. Y con eso no me refiero pues a dejar de hablarle a tus amigos o dejar de hacer lo que solías hacer, o como digamos yo soy colombiana, entonces ahora ya no me gusta ni el sancocho ni el pan de bono, no, porque pues eso ya es perder personalidad. A lo que me refiero es ir a sitios que son frecuentados por los nativos de ese sitio, de ese país. Empezar a ir a lugares que nunca habías ido antes, digamos, decir karaoke, los sitios donde uno conoce personas, interactúa con personas, o decir ir al cine. En el cine normalmente pues yo solía ir sola o tú sueles ir con tu grupo de amigos, pero te expones, digamos, a la persona que te vende la boleta, te pregunta, tú respondes, a la persona que te vende las crispetas también te pregunta y tú respondes, como meterte, como empujarte a esa cultura, a esas nuevas cosas que no has estado viviendo. Dejar de ir tanto al restaurante hispano que te queda más fácil hacer la orden, sino que digamos 2 veces a la semana en vez de ir al restaurante hispano, que es más fácil y venden la comida que a ti te gusta, porque yo entiendo eso. Ir más bien a un restaurante donde no hablen inglés. Y en trabajos también, a veces es cómodo, a mí también me pasó, para mí cuando llegué a este país y decidí quedarme, fue cómodo trabajar con personas que hablaban español porque entendían lo que decían, ellos me
entendían a mí, obviamente es cómodo, pero cuando yo ya cambié mi forma de pensar, yo dije, o sea, yo no voy a aprender inglés si no me someto a esto. Me quité el miedo y me quité la pena y la vergüenza y me expuse a esas situaciones. Entonces hay que penetrarse en la cultura norteamericana o en la cultura del país donde estés viviendo. No puedes quedarte solamente con tus amigos y con la gente que te entiende y que tú le entiendes, porque se va a hacer difícil el que tú puedas aprender ese nuevo idioma. Un tip que a mí me funcionó, y yo sé que este lo han escuchado muchísimo, es escuchar música en inglés, ver películas en inglés con el subtítulo. Es muy cierto, sí funciona, a mí me funcionó muchísimo, pero yo lo hice como de forma intencional. A veces uno nomás cree como que prendiendo la radio y escuchar canciones en inglés todo el día, y no es así. Yo lo que hice fue coger una canción que me gustara mucho, cómo sonaba, el ritmo y todo eso, y que me llamaba la atención. Entonces yo bajaba la letra de la canción, me ponía a escuchar la canción y escuchaba y miraba lo que decía. Entonces esto es como poner a funcionar el cerebro como tal, no solamente escuchar, porque a veces uno se entretiene nomás escuchando, empieza a hacer otras cosas y en realidad no estás como que intencionalmente haciéndolo o aprendiendo como tal. Entonces eso es lo que yo hacía, buscaba una canción que me gustara mucho, bajaba la letra, al mismo tiempo que la escuchaba, miraba la letra o la leía, pues, y así fui aprendiendo un poquito también. Al igual que las películas, las que a mí me gustan más ver son comedia romántica, entonces esas eran las que yo ponía el subtítulo siempre en inglés, que obviamente al principio es bien difícil entender si uno no está, pues, está empezando apenas a aprender el idioma. Pero cuando uno ya está metido en el mundo y eso es lo que quiere, ya hay ciertas palabritas que uno sabe. Entonces cuando ya uno ve la oración o escucha la oración completa, ya uno como que capta un poquito, así no entiendas toda la oración, como que captas el sentido, lo que quiere decir la persona, y así vas empezando poquito a poquito. Y este es más como un consejo: sean pacientes con ustedes mismos. Este es un consejo que yo no apliqué. Yo estaba súper desesperada. Yo llevaba 2 semanas tratando de aprender inglés y me estresaba porque todavía no entendía, porque todavía no podía pronunciar nada. Y no, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, especialmente aprendiendo un idioma, porque cuando uno está aprendiendo un idioma en la edad adulta es más difícil que cuando tú eres niño. El niño normalmente se encarga de aprender, absorber todo lo que ve, lo que escucha, y nosotros como adultos tenemos que dividir todo ese tiempo que tenemos en los quehaceres de la casa, en las obligaciones, en el trabajo, en los niños, la familia o la universidad, el colegio. Entonces es mucho más difícil. Científicamente dicen también que los niños utilizan el 98-97% de su cerebro, y nosotros como adultos ya usamos ya como el 70% del cerebro. No me crean, eso yo por ahí lo leí. Entonces tenemos que ser un poquito más gentiles con nosotros mismos. Toma tiempo, pero sí se puede. Sí se puede. Un tip que se me estaba olvidando y me sirvió muchísimo era coger la aplicación de mi celular donde uno graba la voz y hablaba, decía una oración en inglés corta más o menos y después la escuchaba. Y ustedes saben que no hay mejor juez que uno mismo. Uno se da palo uno mismo. Entonces yo llegaba y escuchaba y yo decía, ¡ay, Dios, yo hablo horrible inglés! Entonces yo mejoraba mi pronunciación hasta que lo decía más o menos parecido al nativo. Entonces esa era una cosa que me funcionó muchísimo, grabar mi voz cuando estaba hablando en inglés. Último tip o consejo es: practícalo. Todo lo que has estado aprendiendo ese tiempo, todo lo que has estado escuchando y de todo, practícalo, háblalo, pregunta, monta conversación. Así te quedes a mitad de camino en la conversación porque estás entendiendo, pero no sabes qué más decir, o no sabes cómo, lo que tienes en la mente en español, no sabes cómo ponerlo en inglés. De todos modos, sigue con el flow. El nativo siempre, si tú le montas conversa, y pues si no es racista, pues porque a veces hay ocasiones en las que uno encuentra a los racistas. No me ha pasado aún, pero pues hay personas que se han pasado por esas cosas. Pero si tú te encuentras una persona normal, gentil, uno puede montar conversación y ellos siguen. Ellos te escuchan, ellos saben que tienes un acento, no les va a molestar. Ellos no les va a molestar. Ellos, si no te entienden, te van a decir, ¿me repites? O ay, qué pena, no entendí bien. Y tú le repites o le muestras con tu celular. Así hacía yo antes. Y te formas conversación. Entonces,
hay personas que no les da pena y te dicen, ah, no, eso no se dice así, se dice asá. Por lo menos mi hijastra, yo cuando la conocí a ella tenía 5 añitos. Los niños son, ellos no tienen pena de nada. Entonces yo me acuerdo que ella me corregía mucho. Ella siempre era como que, Norma, eso no se dice así, se dice así. Y sin pena alguna. Entonces yo, gracias. Después otra cosa, y eso no se dice así, se dice asá. Y yo, bueno, gracias. Entonces, pero era porque yo me atrevía a conversar con ella y me atrevía a jugar con ella y todo eso. Entonces, siempre bueno. Ahora les digo de las cosas que a mí no me funcionaron como tal. A mí no me funcionaron aplicaciones o audios, pero audios de los que no son de voz real, que es como el robot ahí hablándote en la aplicación. A mí no me funcionaron porque a veces las aplicaciones son como cosas muy, ¿cómo decirlo? Como no son tan del cotidiano como tal. O no hablan el inglés como el inglés que uno escucha en el día a día, no lo hablan, entonces uno se queda como con ese inglés básico, poquitico. Cuando ya sales a las calles, salud, mi cielo, Dios te guarde y te proteja. Siempre son 3, ¿ok? Entonces, cuando uno ya sale allá a la calle a hablar inglés, tú te encuentras que las personas te hablan totalmente diferente a como tú escuchaste en esa aplicación o en ese cassette o en ese disco que mantenías escuchando todo el tiempo. A mí esas cosas no me funcionaron. Otra cosa que tampoco me funcionó fue aventarme a leer en inglés. Cuando estaba aprendiendo apenas inglés, leer en inglés es súper confuso, es muy, muy confuso y como que te atrasa porque ustedes saben que el inglés no se escribe de la misma forma en que se lee. Entonces, cuando tú todavía no tienes buena pronunciación, no tienes buen listening, es difícil que lo puedas leer bien. Entonces, eso no funciona cuando estás en el proceso apenas de aprenderlo. Ya cuando estás bien, pues léete todos los libros que puedas porque eso es lo mejor del mundo, leer, leer y leer. Entonces, como conclusión en este video es, tengan mente positiva, usted sí puede, ¿por qué no? No sea tímido, no sea penoso para el que aplica esto, porque hay personas que no lo son y son arriesgadas. Tercero, no se quede en su zona de confort. Y bueno, eso es todo. Espero que el video les haya gustado, les haya servido. Si usted es nuevo aquí en mi canal y por cosas del destino o el algoritmo le llegó este video, y si le gustó, dele like. Y si lo considera conveniente, suscríbase. Adiós. Chao. No sea tímido. Rompe abusadora. Si le gusta, suscríbase.